Damos la bienvenida al sociólogo Marcos Alamea, es profesor de la Universidad de Cuenca, analista de la localidad. Nos acercamos ya a los 100 días de gobierno de Guillermo Lasso. Justamente el día de hoy se cumplen 3 meses desde que asumió el poder. Varios problemas se encuentran aún bajo diagnóstico, no se perfilan soluciones. Uno de ellos es el de la vialidad en la provincia de El Azuay. Muchas cosas han sucedido, sin embargo, en 3 meses que bien ameritan una valoración. Sociólogo Alamea, ¿cómo mira usted la situación de gobierno, la relación de Guillermo Lasso, de su gobierno en general, con lo que generó como expectativas en el Ecuador? Gustavo, un saludo cordial a los oyentes y televidentes de Antena 1 y Academia TV. Bueno, creo que los 3 meses pues permiten quizás generar pistas respecto a lo que podría ser eventualmente la dinámica de la gestión gubernamental en los próximos 4 años. Y hemos asistido pues a un primer momento en el cual en el ámbito económico de la gestión gubernamental todavía no hay claridad respecto a un programa económico, por ejemplo, para tratar de enfrentar el crónico déficit fiscal que ha sido muy característico de los últimos años del Estado ecuatoriano. Incluso acaba de presentarse, ¿no es cierto?, la proforma presupuestaria para esta segunda parte del año 2021, donde claramente pues existe alrededor de 5.000 millones de dólares de déficit. No obstante, pues que esa proforma contempla una reducción de más de 2.000 millones en cuanto al presupuesto para esta segunda parte del año. No se sabe exactamente pues cómo va a enfrentarse esta situación. Posiblemente pueden plantearse medidas de ajuste en los próximos meses, en las próximas semanas, un mayor endeudamiento del Estado con organismos multilaterales, en fin. Esto en cuanto a lo que podría caracterizarse desde la visión del gobierno, pues como las políticas para la estabilización macroeconómica. Y en relación, digamos, a las políticas para la reactivación de la economía, no hay todavía claridad respecto a las medidas concretas específicas. Si bien se ha avanzado en el tema de la vacunación, creo que es uno de los programas exitosos del gobierno. Habrá que ver si finalmente se cumple la meta. Faltan exactamente 10 días para la vacunación a 9 millones de personas. Estamos, entiendo que por 6 millones y medio con la doble dosis. En todo caso, per se, la vacunación no significa pues la reactivación de la economía. En todo caso, es posiblemente lo más importante que ha hecho Guillermo Lasso, y algo que era imprescindible, no podía ser de otra manera. Pero como usted ha señalado, todo el tema económico y de asumir ya los problemas cotidianos del país, todavía tenemos muy poco, particularmente en lo que se refiere a nuestra provincia. Sin duda, quizás redondeando un poco la idea, lo que existen son anuncios, ¿no es cierto?, respecto a la direccionalidad de la gestión económica, que podría caracterizarse, como en algún momento aquí hemos dicho, pues, como la visión de afianzar y profundizar aquel modelo económico que fue hegemónico durante la década de los 80, 90 y primeros años del siglo XXI en el Ecuador. Un modelo económico que fue retomado en algunas aristas por el gobierno de Moreno. Por ejemplo, anuncios respecto a un plan de privatizaciones, concretamente la refinería del Estado, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, las propias vías, digamos, en el Ecuador, ¿no? El sistema sobre todo vial interprovincial. También anuncios para el reingreso del Ecuador al CIADI, ¿no?, en el marco de la liberalización económica, que compromete precisamente la visión del gobierno en ese sentido. También, ¿no es cierto?, el anuncio para el ingreso del Ecuador a zonas de libre comercio, como por ejemplo la Alianza para el Pacífico, posibles acuerdos comerciales con los Estados Unidos. Y además esto le ha permitido entrar en una dinámica de una buena relación con los grandes grupos empresariales, con el poder económico en el Ecuador. Sin embargo, a diferencia de estas relaciones, incluso de estas reuniones que suelen ser periódicos con los representantes gremiales de estos sectores económicos, hemos visto más bien relaciones tensas en estos primeros meses con los grupos sociales
digamos, populares. Acabamos de pasar una huelga de hambre de la UNE. Acabamos también de tener durante estos días, todavía no se resuelve el problema de los arroceros y agricultores, quienes se sienten que el presidente no ha cumplido su palabra respecto a los ofrecimientos como candidato, por ejemplo, en el caso de los arroceros bananeros, del precio de sustentación de sus productos. En el caso de la UNE, pues el compromiso de poner en vigencia las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Más bien el gobierno lo que hizo es presentar una demanda de inconstitucionalidad respecto a esto ante la Corte Constitucional. También hemos visto incumplimientos con relación al tema de las universidades. Cuando fue candidato presidencial, el presidente Lasso habló de incrementar el presupuesto de las universidades. Más bien vemos que se está planteando un recorte importante para las mismas. Permítame una pausa en esto, sociólogo Zalamea. Escuchemos lo que concretamente dijo en el debate presidencial Guillermo Lasso sobre las universidades. En nuestro gobierno vamos a incrementar el monto de dinero para financiar becas en las mejores universidades del Ecuador y del exterior. Y también vamos a incrementar el presupuesto de las universidades para la investigación y el desarrollo de la Universidad Ecuatoriana. En el tema de becas, el día de ayer hubo una protesta formal de 8 universidades privadas del Ecuador en el sentido de que se le había recortado aproximadamente 12 millones, que era una participación del IVA y que iban destinados a becas en las universidades privadas para jóvenes que se pertenecen a los quintiles socioeconómicos más bajos de la población. Por otra parte, en cuanto a las universidades, con respecto al presupuesto que dejó Lelín Moreno para este año, no se bajó el presupuesto, pero se dio un incremento ínfimo del orden del 2,7%. Con estos antecedentes y estos datos, continúe, por favor. Clarísimo, Gustavo, las expresiones en el debate del señor Guillermo Lasso, y la realidad expresa pues de que más bien se está haciendo lo contrario respecto al tema universitario. Y me parece bastante grave pues aquello de la eliminación del presupuesto para las becas de los estudiantes de 8 universidades, porque el gobierno habló de incrementar los cupos. Bueno, hay todo un debate si es que planteó o no el libre ingreso, pero suponiendo que no haya planteado el libre ingreso, por lo menos se planteó el aumento de cupos, de mayores oportunidades para los jóvenes que ni estudian ni trabajan, para que estos puedan ingresar a la universidad. Hay muchos jóvenes que evidentemente pues de los sectores populares, de escasos recursos, pudieron ingresar a las universidades gracias a este presupuesto para las becas. Si se elimina ese presupuesto para las becas, simplemente pues ya nuevos bachilleres no podrán ingresar con este mecanismo de becas y por lo tanto habrá una reducción de cupos y una exclusión de mayor número de estudiantes de las universidades. Amén de que también en el proyecto de reformas a la LOES que ha presentado el propio presidente a la Asamblea Nacional, también se plantearía la posibilidad de un curso de nivelación que debería ser pagado por los estudiantes, lo cual también excluiría a aquellos que no tienen las posibilidades de pago de ese curso de nivelación, es decir, todo lo contrario de lo que se está anunciando. Podríamos decir en conclusión de que en estos 3 primeros meses en el asunto de ofertas electorales hemos asistido a los primeros incumplimientos de campaña del señor Lasso, repito, con la excepción del tema de la vacunación. Recordemos también que está pendientes que por lo menos se den claras luces respecto a cómo viabilizar o materializar importantes ofertas electorales para otros sectores sociales. Por ejemplo, en el ámbito económico que estábamos analizando, el presidente habló de créditos a 30 años plazo al 1% de interés. Todavía no se ha planteado cuándo va a ocurrir aquello. También se planteó la entrega de 1 millón de computadoras a los estudiantes para que puedan acceder a la educación virtual, que es la forma predominante de relación entre docentes y estudiantes. También se planteó un plan para combatir la desnutrición infantil de 1,5 millones de personas, que condensarían la cifra de 300,000 familias. Se han planteado cuestiones como la propia eliminación de la CENACID. La CENACID todavía pervive. La eliminación del examen de la CENACID, que en el gobierno de Correa se llamó, recordemos, el examen ENES, que era de aptitudes, que medía estas, y que ahora se llama el examen Transforma, que efectivamente mide también las aptitudes.
Entonces, estamos con políticas que plantean una cierta continuidad respecto a lo que hemos tenido en el Ecuador. Las reformas propuestas a la LOE son bastante inocuas, no van en el sentido de cumplir promesas electorales. Según varios actores, tiene una pequeña carga dirigida para favorecer a las universidades privadas del Ecuador, pero no hay reformas sustanciales en el sistema de educación superior. Así es, por lo menos estas reformas que ha planteado y ha entregado personalmente el presidente a la Asamblea Nacional no cambian los temas de fondo de las universidades, más bien tienen una suerte de mayor liberalización del régimen universitario en la perspectiva de facilitar quizás la educación universitaria como un negocio que se planteó en algún momento pues en el Ecuador y que llevó precisamente a que con ese afán de lucro pues muchas universidades degraden su calidad y terminen convertidas en las universidades de garaje, que incluso ahora de manera imprevista, pues un diputado, un asambleísta está planteando incluso la resurrección de estas universidades de garage, ¿no? Ahora, en aras de la objetividad, si es que esta existe, sociólogo Zalamea, ¿cuánto beneficio de la duda se le puede dar a Guillermo Lasso? Son solamente 3 meses en el poder, 90 días, pronto serán los 100 días que se utiliza para una primera evaluación de los gobiernos, pero Guillermo Lasso encontró una economía realmente destrozada y hasta el momento no vemos medidas que atinen en el sentido de mejorar la economía, más allá de sus apuestas a través de 2 decretos a continuar con el extractivismo en el país. La necesidad de una reducción del gasto público no se evidencia, más bien hubo un pequeñísimo incremento en el presupuesto general del Estado. Sigue utilizándose esencialmente los ingresos de crudo para gasto corriente, para pagar deuda pública, etcétera. Le decía, ¿cuánta comprensión debemos dar al gobierno por la situación en la que tomó? Bueno, sin duda es una situación que ya venía desde la época de Moreno, que se agravó durante la pandemia, pero el señor Lasso planteó la posibilidad de que él, desde la experiencia, digamos, administrativa de un sector importante de la economía como el sector financiero, podía generar condiciones para mejorar la situación económica del país, no solamente la situación fiscal, sino la situación de la economía privada. Sin duda habrá que esperar. Reitero, pues hay anuncios en el campo económico, sobre todo en el tema de la reactivación. Yo diría de que quizás lo que analizamos hace un momento, pues lo que más se le puede indulgar como falla es este inicio de incumplimiento de importantes ofertas electorales. Pero por otro lado, no se le puede, digamos, indulgar una responsabilidad en términos negativos de que ya está direccionando pues, su gestión económica hacia lo que es su visión particular de cómo tiene que conducirse la economía. Él es un creyente acérrimo de una economía basada en el libre mercado, es decir, una economía sin regulación del Estado y que más bien sea el sector privado, que sea el mercado, el principal elemento dinamizador de la economía. Y creo que está justamente orientando su acción económica en ese sentido. Por eso mismo, si usted consulta, por ejemplo, los dirigentes empresariales, por ejemplo, las grandes cámaras de la producción, ellos están de acuerdo con esa perspectiva de conducción económica. Si usted consulta a analistas económicos que responden a esa visión de la economía, de hecho que alaban la gestión de Lasso hasta este momento en ese sentido. Pero son políticas que van a generar costos sociales y conflictos sociales. Uno de ellos, el que se mantiene con la propia CONAIE y con los propios campesinos, por ejemplo, de la costa. Hay una relación tensa. Qué importante hubiera sido que la misma acuciosidad, la misma oportunidad para los diálogos que tiene con otros sectores importantes de la economía, sin duda, como las grandes cámaras, también sea un diálogo, digamos, constante y permanente, que incluso garantice la propia gobernanza en el Ecuador con otros sectores sociales, con la propia CONAIE, que falló un intento de diálogo este día viernes. Esperemos que eso se concrete en los próximos días. Pero, por ejemplo, no podemos, digamos, criticar al señor Lasso por la eliminación de subsidios. Es la continuidad, pues, de lo que hizo ya Moreno. Y además, recordemos que Moreno dijo de que no iba a eliminar el decreto que aumentaba el precio de los combustibles. Y en esa línea se mantiene el presidente Lasso, anunciando de que no va a eliminar ese decreto que permite el incremento mensual en el precio
de los combustibles. El tiempo, sociólogo Zalamea, no nos da sino para un vistazo rápido, una pincelada, diríamos, para tratar temas críticos para esta provincia. El tema ecológico, medioambiental relacionado con la minería y el agua, el tema de la vialidad, el fenómeno y tragedia de la migración, la descentralización, que es lo que se ve en el panorama con Guillermo Lasso en estos temas muy importantes para nuestra provincia y ciudad. Usted ha tocado 3 temas claves: el tema de la migración, que afecta sobre todo a la región austral del Ecuador, particularmente a la provincia de la Azuay. Es un tema que sigue siendo realmente muy preocupante, muy penoso, que da cuenta de la poca esperanza que tiene un importante sector de familias del austro ecuatoriano, azuayas, respecto a que las condiciones económicas y sociales para su vida mejoren en los próximos meses, quizás en los próximos años. La gente desesperadamente sale del país, pues con el consabido peligro y riesgo que significa pasar de manera ilegal la frontera hacia los Estados Unidos. Ese es un tema frente al cual veo que existe un interés realmente casi nulo, ¿no? Existió desde el gobierno anterior y existe en el gobierno actual. No es un tema que sea prioritario en la agenda gubernamental, lamentablemente, este tema social de la migración. Uno. El otro tema, el del medio ambiente. Recordemos que importantes cantones como el de Girón y luego el de Cuenca aprobaron, ¿no es cierto?, en concepto popular, la defensa de sus zonas de recarga hídrica. Sin embargo, el anuncio, ¿no es cierto?, del incremento incluso de la duplicación de la explotación minera petrolera en el Ecuador y un decreto correspondiente en ese sentido, pues están potencialmente echando por la borda la posibilidad de respetar esa apreciación del pueblo respecto al tema de la defensa de sus fuentes de agua. Entonces, esto va a generar un conflicto social más adelante, sin duda, sobre todo con la provincia de la Azuay, con el propio cantón Cuenca. Esa es la visión que tiene de extractivismo, ¿no? El gobierno, parte de su lógica económica. Y finalmente, en el tema de habilidad, otro tema crónico, reiterativo para la provincia de la Azuay, no hay luces claras de que efectivamente haya la posibilidad de resolverlo de manera, digamos, estructural a mediano y largo plazo. Lo que se hace son los consabidos mantenimientos, ¿no? Yo no dudo de la buena intención que pueda tener Marcelo Cavera, la intencionalidad en el sentido de mejorar y atender a la Azuay en este sentido. Pero eso puede prácticamente quedarse limitado si es que ya la visión política del gobierno, los recursos que debería entregar el gobierno para llevar adelante un plan de reestructuración vía fondo, no se los asigna. Y creo que es lo más probable que eso suceda. Amén de que está pendiente también para la visión del gobierno de resolver los problemas de la habilidad con la entrega, ¿no es cierto?, de las vías públicas a la administración de grupos empresariales privados. Entonces, las cosas pueden seguir igual, lamentablemente, en el futuro, Gustavo. Y en un eje transversal que afecta a todos estos temas está el del centralismo absorbente, que tanto daño hace al resto del país, que no sean los dos grandes polos de desarrollo. Cierto es que algunos cuencanos se encuentran siendo parte del gobierno, colaborando con el régimen, pero ¿qué es lo que se visualiza en materia de descentralización? Yo pienso que prácticamente muy poco. No ha sido parte del plan de gobierno de Lasso, ni hemos oído tampoco en sus declaraciones, quizás tomar como un elemento consubstancial a la reforma del Estado, justamente generar procesos de descentralización. No está tampoco en las prioridades de la agenda política, en este caso, ¿no es cierto?, de la agenda para la conducción del Estado, estos procesos que den mayor peso, mayor capacidad económica, administrativa y política a los órganos de gobierno subcentral, concretamente consejos provinciales y consejos municipales, de tal suerte que quizás esta sea una lucha aparte que tengan que llevar adelante pues los GAS provinciales, los GAS cantonales en el marco de este gobierno, y que no harán sino reiterar la lucha permanente que estos organismos del gobierno público han tenido también en gobiernos anteriores, Gustavo. Bien. Queremos agradecerle mucho al sociólogo Marcos Zalamea por habernos acompañado en esta mañana.